Trabajando por la salud de Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Buenos días a todos los presentes y también a los que nos escuchan por Zoom y las otras plataformas. El día de hoy yo estoy encargado de la clase de educación médica continua. Vamos a hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo. Este es un tema bastante complejo, incluso a nosotros que somos ginecólogos nos cuesta un poquito manejarlo, entonces traté de explicarme lo mejor que pude, pero si tienen dudas o algo al final podemos discutirlas. Esto básicamente se veía mejor en la presentación, pero acá se ve pequeño, es lo que vamos a hablar de todos los trastornos que se pueden presentar en el embarazo. Hipertensión gestacional, preeclampsia con signos de severidad, síndrome de Gel, hipertensión crónica e hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Ahorita les voy describiendo cada uno de estos criterios. Esta es la clasificación que propone el Colegio de Ginecólogos de Estados Unidos. Hipertensión gestacional, hipertensión inducida por el embarazo, que se puede clasificar como preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel, hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. A grandes rasgos, estas son las 4 formas que podemos clasificar los trastornos. Pero ¿por qué es importante hacer un diagnóstico preciso? ¿Por qué nos va a ayudar en la toma de decisiones? El momento del parto, la necesidad de profilaxis anticonvulsiva, la necesidad de maduración pulmonar, el pronóstico materno. No es lo mismo tener una paciente sana que una paciente con hipertensión gestacional, por el riesgo que tiene esta de progresión. Un poco de estadística. Esto es tomado de la base estadística de Estados Unidos. De 4 millones de partos que tuvieron, 11% fueron diagnosticados con un trastorno hipertensivo del embarazo, 4.7 eran preeclámpticas, 3.8 hipertensión gestacional, 1.7 hipertensión crónica, y 0.6 fue hipertensión no clasificada. Este 4.7% de preeclampsia representó 176.925 partos, de los cuales el 47% fue preeclampsia leve no clasificada, el 37% fue preeclampsia grave, síndrome de Gel, 1.4% preeclampsia y 15% hipertensión crónica con preeclampsia sobrepuesta. Esto nos lleva a ver que la estadística nos dice que entre el 10 al 15% de todos los pacientes van a padecer preeclampsia. Ok, empezamos con las definiciones. La hipertensión gestacional es la aparición de hipertensión definida como una presión mayor a 140/90 a partir de las 20 semanas en ausencia de proteinuria. Esto es lo que va a diferenciar la hipertensión gestacional de la preeclampsia, la hipertensión crónica. En esta hipertensión no vamos a tener daño a órgano diana. Importante, todas las pacientes requieren un seguimiento a las 12 semanas postparto, porque la teoría nos dice que aquí debería de desaparecer la hipertensión gestacional. Otra cosa importante, el embarazo de por sí es un estado vasodilatador. Esto quiere decir que las pacientes casi siempre cuando llegan a su primer control prenatal van a llegar normotensas o con una presión baja. Esto nos podría enmascarar una paciente que es hipertensa crónica y está llegando en este momento con una presión más normal de lo que debería de tener casi siempre. La hipertensión gestacional es el tipo de hipertensión más común durante el embarazo y ocurre entre el 6 al 17% de las embarazadas en su primer embarazo, mientras que las multíparas ocurren en el 2 al 4%. ¿Qué tenemos que buscar si tenemos una hipertensión gestacional? Proteinuria. Más adelante les voy a dar la definición para que no nos confundamos con los términos. Fisiológicamente, todas las embarazadas excretan hasta 100 miligramos de proteína al día y llegando al tercer trimestre entre 150 a 200 miligramos al día. ¿Sí? Los signos de severidad, que más adelante vamos a explicar también. Puede ser difícil describir una preeclampsia de una hipertensión gestacional, ya que hasta el 10 al 15% de las hipertensiones gestacionales van a progresar y se van a volver preeclámpticas. Un 10% de las pacientes que no tenían manifestaciones clínicas de preeclampsia se encontró patológicamente en la histología que tenían signos de preeclampsia y proteinuria, y hasta el 20% de las que convulsionaron, que no tuvieron nunca proteinuria, pasaron a ser eclámpticas. La preeclampsia es un trastorno un poquito complicado que tiene varios orígenes. Uno de los más aceptados o de los más que más te ha enfocado es la patogenia de la placentación anormal. Si se dan cuenta acá, el citocitomoblasto se está tratando de meter en las células de la musculatura lisa de los vasos uterinos y eso causa una vasodilatación del vaso. Sin embargo, en esta, que es una implantación anormal donde las células que están aquí pintaditas de verde son el citocitomoblasto, no logran ingresar a los vasos, ocurre que los vasos nunca se vasodilatan y eso causa un estrés oxidativo y células espumosas, lo que lleva a ateromatosis.
Y en teoría eso causa la preeclampsia, que es de las más aceptadas. Está también la teoría genética, la teoría del complejo mayor de histocompatibilidad, pero no están completamente seguros. Esta es como la más aceptada, ¿eh? Esto causaría los efectos en la remodelación de los vasos espirales, y acá por estar afectado, pues desarrollaría preeclampsia y todos los efectos secundarios que llevan el bebé. La preeclampsia se puede clasificar como con signos de severidad y sin signos de severidad. Preeclampsia sin signos de severidad es un trastorno multisistémico caracterizado por la aparición de hipertensión y proteinuria más allá de las 20 semanas, ¿sí? Representa el 4.6% de hipertensión en el embarazo a nivel mundial. La definición es una hipertensión definida como 140-90 en más de 2 ocasiones con 4 horas de diferencia. Una proteinuria, que la definición de proteinuria es de 300 miligramos en una orina de 24 horas. Una relación creatinina-proteína mayor a 0.3. Y lo que tenemos acá en el hospital, por eso se los marqué, mayor a 30 miligramos milimol. Esa sería una proteinuria, que es lo que va a diferenciar a la preeclampsia de la hipertensión. La preeclampsia de severidad, acá abajo les van a ir apareciendo 6 numeritos, las 6 características que desarrollan signos de severidad. Si tenemos cualquiera de estos ítems, no necesitamos tener nada más para definirla como preeclampsia de severidad. La primera, una crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva durante el embarazo se define como aquella hipertensión que presenta mayor a 160, 110 en 2 ocasiones. La definición dice que son 4 horas, pero esto se categoriza como una crisis hipertensiva, entonces no tenemos que esperar 4 horas para poder ingresar a esta paciente, que seguramente si no nos ponemos va a convulsionar. Y, okay. El primer signo de severidad entonces sería una crisis hipertensiva. El segundo síntoma de severidad, síntomas vasospásticos definidos aquellos como dolor de cabeza persistente severo, anomalías visuales, dolor abdominal superior, retroesternal o gástrico. A estos síntomas vasospásticos se refiere a que ninguno de estos se va a aliviar con algún medicamento que nosotros usemos, porque la mayoría de las embarazadas presentan cefalea durante el embarazo, lo cual es bastante común, pero tienden a aliviar con analgésicos. Sin embargo, el dolor de la preeclampsia por hipertensión no alivia con nada, al igual que el dolor abdominal. Bicarbonato. La severidad sería alteración de las enzimas hepáticas. La definición está en dos veces más igual a un valor de referencia límite de 40, 45, 50. Entonces, el duplicar las enzimas hepáticas es más que suficiente para caracterizarlo como un signo de severidad. El cuarto signo de severidad es la trombocitopenia, plaquetas por debajo de 10.000. Señor Beatriz, y el sexto signo de severidad es el edema del pulmón. Esto quiere decir que si tenemos una paciente que nosotros ingresamos como preeclampsia sin signos de severidad 140, 90 y en algún momento nos hace cualquiera de estos signos de severidad, esta paciente ya se categoriza como una preeclampsia con signos de severidad sin importar que no tenga la presión por arriba de 165 veces. Se describen varios factores de riesgo para la preeclampsia, tanto con signos como sin signos. De los mayormente encontrados está la historia de preeclampsia. En el embarazo anterior aumenta el riesgo de hasta 8 veces de volver a padecer preeclampsia en 25 al 65% de las pacientes. Condiciones médicas preexistentes, diabetes gestacional, hipertensión crónica, lupus, síndrome anticonceptivo, sobrepeso y enfermedad renal crónica. Esto de los más comunes, los que tienen que ver con el propio embarazo multifetal, para la historia familiar, complicaciones previas asociadas a una insuficiencia placentaria como un bebé de bajo peso no nacer, un bebé restringido, edad materna avanzada y el uso de fertilización in vitro. Son de los factores más comunes encontrados en cualquiera de estos 2 padecimientos. Otra hipótesis o teoría bastante aceptada que se está manejando bastante es la de la angiogénesis. La tirosina sinasa similar a 1 es un vasoconstrictor, mientras que el factor de crecimiento placentario es un vasodilatador. Cuando la paciente se embaraza tiende a secretar más factor placentario para lograr la vasodilatación periférica que se busca en el embarazo para llevar una perfusión buena al útero y al bebé. Sin embargo, en pacientes preeclámpticas se ha visto que se dobla esta relación y la tirosina sinasa tiende a aumentar, lo cual causa vasoconstricción periférica y principalmente en las arterias aspirantes, lo cual sería otra teoría aceptada para el desarrollo de la preeclampsia. La teoría inmunogénica también dice que las pacientes que se embarazan por primera vez o las que cambian de pareja
tienden a no sensibilizarse bien al semen de la nueva pareja y los receptores mayores de inmunocompatibilidad cuando se encuentra con este nuevo antígeno, lo reconocen como extraño y causan toda esta reacción que ahora está con esta preeclampsia. La eclampsia, la definición de eclampsia es toda aquella convulsión en el embarazo no explicada por ninguna otra causa, son convulsiones tónico-clónicas. Puse esto de epidemiología, ya que en partes como Zambia o Sierra Leona, que no están muy lejos de nuestra realidad, se encuentran 19 eclámpticas por cada 1000 partos, y en Sierra Leona hasta 142 por cada 1000 partos, no muy lejos de lo que deberíamos de tener acá. Si nosotros atendemos 1000 partos al mes, 2000 los atenderíamos en 10 días, en 10 meses, perdón, eso quiere decir que deberíamos de presentar por estadística entre 15 a 20 preeclámpticas al año. Y la hipertensión, estas son las dos teorías por las cuales se cree que se causa la eclampsia. La hipertensión provoca ruptura del sistema autorregulador de la circulación cerebral, lo que lleva a hipoperfusión, disfunción del endotelio y edema vasogénico. Esa es una de las teorías. La otra es que la hipertensión provoca que el sistema se autorregule, lo cual lleva a una vasoconstricción de los vasos cerebrales, hipoperfusión, isquemia localizada, disfunción del endotelio y edema vasogénico. ¿Cuál de las dos es? Pues estudiar a las embarazadas es un problema ético, entonces no estamos completamente seguros, no hay opinión de expertos de cuál de las dos es, pero una de estas dos es la que causa al final las convulsiones. En una revisión sistemática de 59 estudios que participaron más de 20.000 pacientes con eclampsia, estos fueron los síntomas que más frecuentemente se encontraron. Entonces, cuando una paciente viene con hipertensión, dolor de cabeza, tiene alteraciones visuales o tiene dolor en el cuadrante superior derecho, seguramente les va a convulsionar, ¿sí? A estas pacientes son a las que le tienen que poner mucho más ojo en la emergencia, porque si les dicen, mira, me duele la cabeza, mira, estoy viendo puntitos de colores, estoy viendo borroso, si no la ingresamos, esta paciente va a convulsionar. Y en un 25% de las pacientes convulsionas también pueden ser asintomáticas, no tener ninguna molestia, y eso es lo complicado de esto. ¿Qué pasa con el bebé durante una convulsión? La bradicardia fetal durante al menos 3 a 5 minutos es muy común. ¿Por qué? Porque el bebé se está quedando sin oxígeno. ¿Qué hay que hacer entonces? Póngale oxígeno a la paciente y espera que resuelva la convulsión. Después de que resuelve la convulsión, el bebé empieza con una taquicardia y puede tener pérdida de la variabilidad. Los patrones de frecuencia cardíaca duran entre 5 a 10 minutos con un patrón que no es tranquilizador y pueden haber desaceleraciones frecuentes. Sin embargo, si pasa más de 15 a 20 minutos y el bebé continúa desacelerando, lo más seguro es que haya un desprendimiento oculto y habría que valorar la reanimación o resolución del embarazo. El síndrome de Helen es la siguiente clasificación. Después de haber pasado por una preeclampsia con signos o incluso algunas veces sin haber pasado por esto, los pacientes desarrollan síndrome de Helen. El síndrome de Helen es un acrónimo que significa hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. Eso significa acá, pero está en inglés, por eso es que así. Generalmente se necesitan tener los 3 criterios para poder diagnosticar esta patología. Se desarrolla en el 0.1 a 1% de todas las embarazadas en general. Es un trastorno poco común y eso es lo que tenemos que evitar que las embarazadas progresen. Los factores de riesgo son exactamente los mismos que para preeclampsia, a diferencia de que ser nulípara no es un factor de riesgo para el desarrollo. Y generalmente se presenta en las multíparas, en aquellas personas que 3, 4, 5, 6 hijos, ellas son las que tienen más riesgo de desarrollar el síndrome de Helen. Se desactivó el cursor. El diagnóstico del síndrome de Helen se basa en la presencia de todas las anomalías. Tienen que estar presentes las 3 anomalías, porque si no hay algunos expertos que dicen que se puede diagnosticar un gel parcial. ¿Por qué? Porque tienen 2 de 3 criterios. Los 3 criterios serían la hemólisis, que puede ser diagnosticada por un prótesis con esquistocitos, bilirrubina mayor a 1.2, aptoglobina sérica menor a 25, LDH más de 2 veces su valor, anemia grave no relacionada a pérdidas en el embarazo, elevación de las enzimas hepáticas más de 2 veces su valor y las plaquetas por debajo de 100.000 micromoles. Tienen que estar presentes estos 3, se los puse en rojo, porque son lo que podemos medir. La aptoglobina sérica es lo que sobra después de que se rompe la hemoglobina. Ella se encarga de transportar a la hemoglobina del eritrocito. A la hora que se rompe, queda libre. Y el que encontrarla por debajo de 25, porque ya no se puede medir, porque no está unida al eritrocito, es lo que nos da también el diagnóstico. Sin embargo, esto no lo hacemos acá. La bilirrubina sí la podemos hacer, pero no es común hacer. Lo más común es hacer la LH, las tranzas y las plaquetas. Como no hay un consenso de cuáles son los criterios, incluso el colegio de ginecólogos
difiere ligeramente, entonces sabe que el consenso entre expertos es bastante difícil. Entonces se propusieron estos dos criterios, Tennessee y Mississippi, que lo único en lo que varían, se dan cuenta acá, es en las plaquetas, porque Tennessee dice que debe tener las plaquetas por debajo de 10,000, las tranzas 2 veces su valor, y la LDH mayor a 600, mientras que Mississippi dice que se puede clasificar Mississippi clase 1, clase 2 o clase 3, dependiendo del valor de las plaquetas, debajo de 50, entre 50 y 100, y entre 150 y 100. Eso es lo único que cambia. Para hacer el diagnóstico hay que tener los tres. Si no están los tres, estaremos hablando de un gel parcial. Sin embargo, no todo en embarazo es gel y preeclampsia, ya que hay pacientes que se pueden presentar también con trombocitopenia, con enzimas elevadas, y no quiere decir que tengan un gel. Estos son los 4 diagnósticos principales diferenciales en una paciente con trombocitopenia y con enzimas hepáticas elevadas, siendo el principal hígado graso en embarazo, púrpura trombocitopénica, síndrome urémico hemolítico y lupus eritematoso. Esta es una tabla comparativa donde están los dos y los síntomas más frecuentes que presentaría cada uno de ellos. La hipertensión arterial crónica. La hipertensión arterial crónica es aquella hipertensión que se presenta antes de las 20 semanas. Es fácil cuando la paciente pues, ya lleva su control y nos dice, fíjese que yo tomo mi medicamento. Ya. Lo difícil es esa paciente que llega por primera vez y no sabemos si tiene hipertensión desde antes o es un diagnóstico nuevo. Esto es de 2017, el Colegio Estadounidense de Cardiología y de la Asociación Estadounidense del Corazón, quienes modificaron los criterios de hipertensión y dicen que la presión arterial sistólica entre 120 y 129 y menos de 80 miligramos ya se considera como hipertensión, prehipertensión. Hipertensión clase 1 sería que entre 130 y 139 y 80 89, hipertensión clase 2 más de 140 y más de 90 de diastólica. Esta clasificación nueva nos lleva a categorizar mejor a nuestros pacientes, ya que las que llegan por primera vez y están buscando un embarazo, generalmente van a caer en prehipertensión o hipertensión etapa 1, y estos pacientes ya se benefician del tratamiento para prevenir más adelante infartos o síndrome metabólico. Lo importante en las hipertensas crónicas es la atención previa a la consulta, un buen asesoramiento, cambios en el estilo de vida, una evaluación cardíaca, manejo de la hipertensión y modificar factores de riesgo. Sí, eso es lo que tenemos que hacer en toda paciente que no está embarazada y que está buscando un embarazo, ya es hipertensa o tiene factores de riesgo para llegar a ser hipertensa. La otra clasificación, hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, se considera superpuesta. Casi siempre esta va a terminar siendo con signos de severidad, nunca va a ser sin signos de severidad. Distinguir entre la preeclampsia superpuesta y los aumentos fisiológicos de la presión es bien difícil, debido a que la embarazada en el tercer trimestre, la presión trata de regresar a los valores normales porque la vasodilatación de los primeros 2 trimestres empieza a disminuir. Generalmente ellos proponen que hay un marcador sérico que no es tan sensible ni específico, pero se podría utilizar, que es el ácido úrico. Un ácido úrico mayor a 5.6 después de las 28 semanas nos pone de manifiesto que esta paciente puede llegar a ser preeclámptica y nos puede ayudar en una paciente que hace hipertensión crónica. Un aumento repentino de una paciente que está controlada con su medicamento, se lleva el control prenatal y de repente empieza a hacer picos hipertensivos y no se controla con nada, podría ser el diagnóstico de una hipertensión, de una preeclampsia sobrepuesta. Un aumento repentino de la proteinuria, ya que todas las hipertensas crónicas que nosotros manejamos, muy pocas van a tener proteinuria, entonces el desarrollo de la proteinuria en el embarazo nos podría hacer el diagnóstico, y cualquier característica de severidad de las 6 que habíamos mencionado. Ok, ya vamos terminando, lo siento, hice bastantes. Manejo. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Si es una hipertensión gestacional, la recomendación es llevarlas a las 37 y 38 semanas. La COP recomendaba llevarlas a las 37 semanas, sin embargo, la Sociedad de Medicina Materna Fetal hizo un estudio junto con el Instituto Nacional de Salud Infantil, los cuales se vio la mejoría, y en aquellas pacientes que no hay factores de riesgo y todo hay en el embarazo, sus perfiles biofísicos están normales, sus ultrasonidos bien, se puede llegar hasta las 38 semanas. Entonces ya no es obligación resolver a las 38 semanas. Y el objetivo, debido a los cambios que hizo la Sociedad de Cardiología, es mantener una presión entre 130 y 85 milímetros de mercurio. A todas las pacientes que les llegan a hasta con 140-90 se les debe dejar antihipertensivo para manejar esto. Manejar abajo de eso no es beneficioso. ¿Por qué? Porque si llevamos a una paciente a 170 o 120-80, puede haber disminución de la irrigación uteroplacentaria, entonces el bebé va a tener complicaciones. En los embarazos con hipertensión gestacional y presiones por arriba de 160-110, no se necesita llevarlas a acá.
Esto nos haría el diagnóstico de una preeclampsia con signos de severidad y habría que reevaluar el diagnóstico y resolver los semanas. Más allá de esto, no hay beneficio materno ni fetal. No se recomienda el sulfato de magnesio a menos de que reevaluemos el diagnóstico, porque el 10 al 15% de estas pacientes que tenían gestacional se van a volver preeclámpticas y ahí sí podríamos utilizar el sulfato de magnesio. Ok, ¿qué medicamentos podemos usar en el embarazo? El de elección, o el primero que deberíamos usar, la betalol. De 200 a 400 miligramos PO, dividido en 2 a 3 dosis, se puede iniciar con una dosis de 100 a 200 miligramos. Nifedipina de 30 a 120 miligramos PO, iniciar con una dosis de 30 a 60, alfa-metildopa de 500 a 300 miligramos, 3000 miligramos día, dividido en 2 a 4 veces al día, iniciar con dosis bajas de 250, y la hidroclorotiazida, que también se ha podido utilizar más en aquellas pacientes que tienen enfermedad renal y tienen, o falla cardíaca, y tienen acumulación de líquidos. Ok, preeclampsia sin signos de severidad. En una preeclampsia sin signos de severidad se sugiere el uso restringido de líquidos a un volumen máximo de 80 cc hora. Se necesita aproximadamente 100 pacientes con sulfato de magnesio en una preeclampsia sin signos de severidad para prevenir una convulsión. En una preeclampsia con signos de severidad se necesita sulfatear a 60 pacientes para prevenir una convulsión. Eso quiere decir que las pacientes, incluso sin signos de severidad, hay una opinión y un consenso donde no se sabe si quieren darle o no sulfato, porque estas pacientes generalmente llegan antes de la resolución. Entonces, el darle sulfato de magnesio disminuyó la eclampsia de 0.3% a 0.2%. No fue estadísticamente significativo, por lo cual está en discusión, pero seguramente cuando se llegue a consenso no se le va a dar sulfato de magnesio a las sin signos de severidad, solo a las con signos de severidad. A estos pacientes lo que necesitamos es mantener el sulfato de magnesio a 1 a 2 gramos horas vía intravenosa. Eso es lo que necesitamos para tener una concentración adecuada de sulfato de magnesio. Esto es lo que se ha buscado, o lo más aceptable. Se dice que el sulfato de magnesio disminuye el umbral expulsivo por su acción en el receptor de N-metil-aspartato, estabilización de la membrana, y esto hace que haya una disminución de la transmisión de la acetilcolina, lo cual disminuye las convulsiones. Ya, doctora. Bien. Ok. El contraindicado, como todo medicamento tiene contraindicaciones, contraindicado de pacientes con miastenia grave. El objetivo es mantener entre 4.8 y 8.4 los niveles de sulfato de magnesio, pero no en todos los laboratorios miden niveles de sulfato de magnesio. Entonces, para eso sirven los signos vitales que toman los externos internos cada hora. Está contraindicado en aquellos pacientes que tengan falla renal, ya que el sulfato se excreta por vía renal. Entonces, si la paciente tiene una creatinina menor a 2.5, se sugiere disminuir la dosis a 1 gramo hora. Y si pasa por encima de 2.5, cambiar de medicamento. La intoxicación por sulfato de magnesio, esto es lo que nosotros usamos porque no todos los laboratorios pues, miden estos niveles. La pérdida de los reflejos osteotendineosos es lo primero que va a ocurrir cuando los niveles están entre 8 y 12 miligramos. La parálisis respiratoria ocurre entre 12 y 16 miligramos, la conducción cardíaca se altera entre más de 18 miligramos y el paro cardíaco resulta después de los 30 miligramos. En una preeclampsia con signos de severidad, lo primero que tenemos que ver es si tiene o no una crisis hipertensiva, porque esa es una emergencia y una urgencia. Si no controlamos la crisis hipertensiva, la paciente va a pasar a tener un SB. En estos pacientes sí se recomienda la hidratación para alcanzar los niveles terapéuticos de sulfato mucho más rápido. Entonces, la impregnación puede ser de 4 a 6 gramos intravenosos en una duración de 20 minutos. El mantenimiento es igual, de 1 a 2 gramos hora, y evaluar los signos de intoxicación cada hora. Por eso es que los externos internos se evalúan cada hora y tienen su tablita de signos vitales ahí. Una crisis hipertensiva, como les mencionaba, era la presión que se encuentra por arriba de 160 a 110. Estos son los medicamentos de elección para manejo rápido de la hipertensión. Creo que no muchos se ven, pero el betalol intravenoso es el de elección y el de primera línea. La hidralatina y la nifedipina de acción inmediata. La dosis de la betalol va de 20 miligramos intravenosa cada 2 minutos y se revalúa cada 20 minutos. La dosis acumulativa máxima es de 300 miligramos. ¿Eso qué quiere decir? Que después de darle 20 le damos 40 si no mejora, le damos 80 si no mejora y podemos repetir 3 veces los 80 para hacer un total de 300 miligramos. La hidralacina va de 5 miligramos a 10 miligramos y se utiliza 5 miligramos como primera línea. Posteriormente se revalúa en 10 minutos por la vida media de la hidralacina y se puede aumentar de 10, 20 hasta un máximo de 20 o 30 miligramos.
Y la nifedipina de acción inmediata, que no tenemos, pero se utilizan 10 miligramos. No teníamos ni en Guatemala teníamos de este. Pero también está escrito que si no tenemos esto, podemos usar la nifedipina normal en una dosis de carga de 30 miligramos. En las pacientes eclámpticas, lo importante de las pacientes eclámpticas es prevenir daños en el bebé. Entonces, colocación de oxígeno de 8 a 10 litros por minuto con una mascarilla sin reservorio. Tratar la crisis hipertensiva si existe en ese momento, porque no todas las eclámpticas van a desarrollar crisis hipertensivas. Si la convulsión dura más de 5 minutos, entonces en ese momento podemos pensar en colocarle lorazepam, y si no tenemos acceso intravenoso o midazolam. Si la paciente generalmente a los 3 minutos deja de convulsionar, lo que primero que hay que hacer es colocar el anticonvulsivante, que el sulfato de magnesio no es tratamiento de la convulsión, se usa para prevenir la siguiente convulsión. 6 gramos de sulfato de magnesio IV directo en un periodo de 20 minutos para evitar una intoxicación. Luego, estabilizar a la paciente, monitorearla y decidir la vía de resolución. La preeclampsia, el HELP y la eclampsia no son indicaciones necesarias. Si una paciente tiene 8 o 9 de dilatación y acaba de convulsionar, bien puede tener un parto normal sin necesidad de correr rápido a sacarlo, siempre y cuando el bebé y la madre estén bien. Síndrome de HELP. Se recomienda la finalización del embarazo por beneficio materno. Aquí están alteradas ya las enzimas hepáticas, las plaquetas, entonces necesitamos resolver ese embarazo. Estabilizar a la mamá, buscar si tiene o no trastorno hipertensivo, monitorear al bebé, evitar la progresión a una coagulación intravascular diseminada, que eso es lo importante en esta paciente. Si el trazo, si el trazo del bebé está bien y la mamá está bien, hay recomendaciones de expertos que incluso se puede, si el bebé tiene menos de 34 semanas, dar una dosis de rescate de esteroides para maduración pulmonar y resolverlo no más allá de las 48 horas. Sería como la única indicación de aguantarlo, pero si no, hay que sacar a estos bebés por complicaciones maternas. La Sociedad de Obstetricia y Anestesia y Perinatología tiene un consenso que si queremos resolver a estas pacientes por vía abdominal, mantener las plaquetas por arriba de 70,000. El otro día discutíamos con la doctora de anestesia y decía ya que 75,000 tenía ella para hacer. Sin embargo, el Colegio de Ginecología recomienda 50,000 para una cesárea y 20,000 para un parto. Un poquito bajo, pero esa es la recomendación. Hipertensión arterial crónica. El manejo de estas pacientes tiene que ser por un materno fetal o por un ginecólogo entrenado en estas pacientes. Sugerimos el parto entre las 39 y 39 semanas en aquellas pacientes que no tienen ninguna complicación ni ninguna otra comorbilidad. Si la paciente llega a ser bien controlada, le damos chance hasta las 39 semanas. Y las pacientes que son de difícil manejo, que la presión ya tiene 2, 3, 4 antihipertensivos y no se controla, se sugiere resolverlas a las 35 semanas. En orden de frecuencia, en orden de mayor eficacia, están los medicamentos que tenemos que usar con estos pacientes. El que menos eficacia y menos logra controlar la presión es el alfa-metildopa, sin embargo, es como que lo más usado. El alcalol sería el de elección, lo cual cuesta conseguirlo en Guatemala. La hidralacina PO casi no hay en Guatemala. El nifedipino sí lo tenemos y el alfa-metildopa, que serían las dos opciones. El atenolol se asocia a bajo peso al nacer, radical, fetal y hipoglicemia, por lo cual está contraindicado, es categoría D durante el embarazo. En vez del abetalol, si no hay abetalol, podemos usar carvedilol y metoprolol, que son un poquito más seguros que el atenolol. También los diuréticos se han estudiado, la hidroclorotesina, la clotalidona y la indapamina también pueden disminuir el volumen, pero en aquellas pacientes con enfermedad renal crónica y insuficiencia cardíaca, solo con estos pacientes para botar un poco de líquido. El edema de por sí es fisiológico en el embarazo. La clonidina, un alfa-2, también tiene un mecanismo similar al alfa-metildopa y puede ser utilizado también como un tratamiento antihipertensivo durante la hipertensión crónica. La hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada casi siempre va a ser diagnosticada y manejada con una preeclampsia con signos de idea. Si no tiene ni falla renal, podemos utilizar el sulfato de magnesio. Valorar la terapia con esteroides, porque estos pacientes casi siempre van a tener una resolución a las 34 o antes de esta. Y el ácido úrico, como les comentaba, es un biomarcador que no es tan sensible ni específico, pero sí se eleva por ahí después de las 28 semanas en casi todas las pacientes que van a terminar siendo preeclámpticos. Prevención, esto es como lo más importante a que quería llegar. La aspirina es el único medicamento que se ha visto que tiene beneficio entre las 12 y las 16 semanas. Ahí tenemos que iniciar la aspirina. Después de esto, por la implantación placentaria, se ha visto que tiene muy poco efecto. La COP recomienda estos como criterios de mayores. En toda paciente que tengamos esto, le tenemos que iniciar la aspirina.
embarazo previo con preeclampsia, principalmente aquellas que tuvieron un inicio precoz de la preeclampsia y tuvieron un bebé con restricción bajo peso nacer o un aborto, diabética, hipertensa crónica, gestación múltiple y con enfermedad renal o enfermedades autoinmunes, síndrome antifosfolípido, lupus, artritis. Estos son como los criterios mayores y estos serían los criterios menores. Les puse en rojito estos porque son como lo más vemos aquí en nuestras pacientes. Con 2 de estos criterios deberíamos valorar iniciar la aspirina a la paciente. Que sea su primer hijo obesa mayor a 30 kilogramos, antecedente familiar de preeclampsia en madre o hermana, edad más de 35, características sociodemográficas, personas negras o de menor nivel de ingreso, factores de riesgo personales como un embarazo anterior con un bajo peso al nacer o una fertilización in vitro. Entonces, si dan cuenta, casi todas nuestras pacientes caerían aquí. Esto es si se quiere poner un poquito más didácticos. Esta es la calculadora de la Fetal Foundation, donde podemos meter cuántos embarazos tiene, si padeció o no en el embarazo previo, cuánto pesa, cuánto mide, el Doppler de la arteria uterina, las mediciones del Papa, que son factores del embarazo, y esto nos diría que la paciente está por arriba del 4% para desarrollar preeclampsia, de la aspirina. Si se quieren poner un poquito más quisquillosos a la hora de a quién darle, a quién no darle. No se han encontrado efectos secundarios todavía, y entonces, en teoría, sí le podemos dar. Estas son otras suplementaciones que deberíamos de darle a la paciente. Calcio de 1.5 a 2 gramos, elemental para la embarazada. En las guías del Ministerio de 2019, creo que ya está, también ya está implementado, sí se le puede dar y se le debería dar junto con la vitamina D para que se absorba. La pérdida de peso y el ejercicio, que son beneficiosos para prevenir la preeclampsia. Cosas que están aún en investigación, las estatinas, por su acción directa contra la 3-hidroximetilcoataricoenzima A, podría tener efectos cardiovasculares, por lo cual se está estudiando para ver si se le puede dar a las embarazadas. Sí se da, pero no como prevención. La anticoagulación también por los infartos en las velocidades crónicas que se han encontrado en las placentas de los embarazos con preeclampsia. Y la metformina, porque reduce la reducción de factores antiandrogénicos de la placenta. Están en una investigación. Estos no son cosas de DELE, porque todavía está viéndose. Cosas que probablemente sean ineficaces, la vitamina C y la vitamina E, porque dice que son antioxidantes y que le vamos a ayudar a la preeclampsia, no. Dieta, tampoco. Suplementación de aceite de pescado por el omega 3, tampoco. Suplementos de ácido fólico y suplementos de vitamina D como para prevenir la preeclampsia, no. Y al final de todo esto, lo que nosotros queremos buscar es esto: un embarazo feliz, con una mamá feliz y un bebé sano. Eso sería básicamente lo que les traigo. Si tienen alguna duda o quieren agregar algún comentario. Esta no es la mejor forma de luchar contra dengue, zika y chikungunya. La mejor forma es eliminando los criaderos del zancudo transmisor. Limpia con frecuencia las canaletas que recogen agua de lluvia. Recuerda, lavar y cambiar cada 3 días el agua del bebedero de tu mascota. Tira a la basura los inservibles. Sácalos de tu casa. Evitemos el zika, dengue y chikungunya. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.